Lo que no entendimos, lo que no aprendimos, podamos aquí compartirlo, podamos aprender más. Y gracias por todos los que estamos aquí. Bendice a tu iglesia de Redlands y todas las iglesias alrededor del mundo. Para ti siempre sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Hay algún diácono encargado de recoger ofrendas aquí? Porque necesitamos recoger primero la ofrenda de escuela sabática y no nos pidieron que trajéramos a los diáconos para eso, así que no espero que también recogamos la ofrenda, por favor. Mientras los voy a invitar a que vayan al Evangelio de Juan, capítulo 4, que es el tema de estudio de esta mañana. Lo tenemos, San Juan capítulo 4. Hemos tenido la agrupación de diferentes testigos. Estamos en el estrado de los testigos y hemos tenido una serie de testigos que nos han demostrado que estas cosas se escribieron, dijo Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida eterna. Bueno, ahora tenemos algo interesante. Es el testigo de una mujer. Y esto es impresionante. Lo que estudiamos esta semana me llamó muchísimo la atención. Vamos a orar otra vez. Querido Jesús, te pedimos una bendición muy especial por el repaso de esta escuela sabática. Concédenos, por favor, la sabiduría necesaria para recordar los conceptos que se analizaron en esta semana y entender el valor que hay detrás de cada uno de ellos. Y sobre todo, la relevancia para nuestra vida hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de meternos en el análisis, la mayoría de las veces nos gusta ir día por día. Cuando estudiamos la escuela sabática, a mí me gusta estudiar el concepto. Y pueden pasar, hermanos, mientras doy la clase. Por favor, los hermanos están recogiendo la ofrenda de la escuela sabática. El concepto que aparece el día viernes, en la tercera pregunta del día viernes, me impresionó muchísimo. Cariño, no sé si me podrías prestar tu celular para poder tener las porciones, porque no logré bajar. Yo ya tengo la escuela sabática electrónica, ya no puedo ver el folletito, me cuesta mucho trabajo, así que hago la letra grande, brilla y pues mi celular está trabajando ahí en la grabación, pero tengo aquí mi ayuda idónea que siempre me está ayudando. Mi amor, necesitaba yo la escuela sabática. Oh, la escuela sabática. Pensé que era la lectura. Busqué en la sección del viernes la pregunta número 3. Me impactó esa parte y que con eso quisiera comenzar. Porque imagínense, ustedes se conocen entre ustedes, pero miren, y ya medio nos conocen a mi esposa y a mí, ya nos han saludado y ya conocieron a algunos del grupo que se van a ir presentando poco a poco, conocen a mi suegra, pero imagínense el siguiente cuadro. Gracias, mi amor. ¿No conocen a esa señorita que está saludando a mi esposa ahorita? ¿Alguien la conoce? Nada más una hermana la conoce. Imagínense que esa señorita llegara aquí. Yo sé que se llama Wendy, es la hija de la hermana Rosita, nuestra consejera en nutrición y sobre todo su consejera y coach en el área de terapia emocional. Ella va a venir en la tarde a darnos una buena terapia junto con el grupo Cuarteto Orión 4. Pero imagínense que Wendy, que ustedes no la conocen, de buenas a primeras lo volteara a ver y le dijera esas cosas secretas que usted pensó que nadie sabía. Todos esta mañana, y les aseguro, todos esta mañana tenemos algo secreto que quisiéramos que nadie sepa. Y no necesariamente tiene que ser malo.
Cuando hablamos de secreto, luego podemos pensar que es algo malo. Cuando yo era niño me acuerdo que las conversaciones de mis tías, unos chiquitillos, las conversaciones de mi tía se ponían interesantes entre ellas con mi mamá, porque ellas tabasqueñas hablan como tormenta. Sus voces se oyen que ni siquiera se ocupa micrófono, me fijo, ustedes las conocen. Y entonces las conversaciones de ellas, que hermanita, que fíjate, que esto, que el otro, una gritería. Pero ¿saben cuándo se ponía interesante la conversación? Desde la perspectiva de los niños. Cuando se escuchaba que bajaban la voz y empezaban a decir algo. Ahí parábamos, ahí se puso bueno, ahí están contando algo que no quieren que los chicos se enteren. Es conversación ya de adultos. Eso lo queremos y ahí está uno parando el oído a ver qué están platicando los adultos ahora. Todos esta mañana tenemos algo que quisiéramos que nadie supiera, bueno o malo. Mayormente a veces son cosas que nos avergüenzan. Son cosas que nos avergüenzan, que quedan en familia a veces y a veces ni en familia queremos que se enteren. Algunos hábitos, algunas costumbres, algunas cositas que son algo vergonzosas. A alguien quizás le daría pena que la esposa dijera en público: no, hombre, es que mi esposo no me deja dormir, ronca como león. Y el esposo se pudiera sentir avergonzado. Yo no dejo dormir a mi esposa y no ronco como león, pero ella no puede dormir cuando no quieres. No me avergüenza, pero hay gente que sí se avergonzaría. Y hay veces que las personas son mega sensibles, cuentan secretos ajenos. Pero imagínense que Wendy, que nadie la conoce más que la hermana que levantó la mano allá, se levantara y les dijera algunos secretos. ¿Cómo se sentirían ustedes? Caray. ¿Y de dónde se enteró Wendy? ¿Y cómo lo supo? ¿Quién le dijo? Especialmente si fuera algo realmente vergonzoso. La mujer samaritana, en el capítulo 4 la encontramos, y para ver el contexto que nos presenta la Biblia, bueno, esto que les mencioné de la cuestión estaba en la pregunta número 3 del viernes, que cómo es que un extraño le dijo a la mujer samaritana todo lo que ella había hecho. Eso es impactante. Nos deja así, eso me hizo pensar mucho. ¿Cómo es que nos sentimos? Nos vemos bien bonitos, arregladitos en sábado, nos ponemos nuestras mejores garritas, algunos hasta se bañan, ese es el día que se tienen que bañar, ¿verdad? Se ponen sus mejores perfumitos, el perfumito del sábado, y por fuera nos vemos extraordinarios, pero por dentro, ¿qué secretos creemos que Dios no sabe y los conoce? Y Jesús, siendo tan bueno con nosotros, sabiendo nuestros secretos más vergonzosos, nos sonríe, nos ama, se acerca a nosotros y no nos expone, sino intenta trabajar con nosotros, levantando nuestra dignidad, sanándonos y, si es posible, renovándonos para que no sintamos vergüenza de algunas cosas, sino que mejor las eliminemos de nuestras vidas. Estaba en un campamento con mi esposa y nos topamos con un jovencito y empezamos a platicar acerca. Era un sábado en un campamento, Cedar Falls, la mayoría lo conoce. Sábado de tarde, campamento. A mí es muy difícil que me vean en Cedar Falls así. No. Voy a un campamento, voy a la naturaleza, no voy a un santuario. Hay ocasiones, no, que el sábado es el santuario del tiempo, pero el sábado no se hizo, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces muchas veces el sábado te tienes que vestir impecable, no importa si te vas al monte, y ahí van las pobres hermanas entaconadas en el monte, ¿verdad? No sé cómo le hacen, pero ahí van, porque es sábado. No sé, íbamos nosotros después con mi esposa y había un muchachito ahí que inquietamente introdujo el tema de la importancia de saber vestirse en sábado. Bien encorbatadito y bien ensacadito. Pero muchas veces el Espíritu Santo nos da discernimiento.
Entonces, así como Jesús manejó el diálogo con la samaritana, le lanzamos una pregunta, ¿te acuerdas, amor? Le lanzamos una observación. Preocupado por si se usaba o no corbata en la iglesia, saco o no. Preocupado de la vestimenta del cristiano, que es importante, que tiene su lugar. Y le dije, miren muchacho, el problema es de que a veces las personas más exigentes con respecto a la apariencia personal del cristiano en la iglesia, muchas veces, lamentablemente, llevan una vida doble. Viven en fornicación o hasta en adulterio. Y el muchacho tragó en seco. Y ya después quiso hablar conmigo en privado. Y me confesó que estaba teniendo precisamente esa experiencia. Estaba luchando con una vida de fornicación con su novia. ¿Se dan cuenta? A veces estamos preocupados por una apariencia y no nos damos cuenta de los secretos que otros pueden saber o intuir, y que si los expusieran nos avergonzaría muchísimo. Deberíamos de vivir una vida libre. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? La gente con vergüenza no disfruta la vida. Uno cuando tiene vergüenza uno se siente incómodo, y la incomodidad es desagradable, especialmente en público, y el Señor quiere que los cristianos estemos libres. Los samaritanos y los judíos tenían una controversia. ¿Por qué se odiaban? ¿Por qué no se querían? ¿Por qué no se amaban? ¿Recuerdan cómo empezó todo? Vamos a hacer un breve repaso. Todo empezó cuando Roboam, el hijo de Salomón, le tocaba el reino, y su soberbia le hizo seguir el consejo de sus compañeros para ser muy cruel con su pueblo. Pero el pueblo estaba cansado de Salomón, que había sido muy estricto, y por ahí se levantó un opositor, Jeroboam, ¿se acuerdan? Y también lanzó su candidatura para el partido del norte, mientras que Roboam tenía su candidatura para el partido del sur. En el término bíblico siempre se ha manejado el reino del norte y el reino del sur. Así que Jeroboam hizo su propuesta, y cuando Roboam se inclinó ante el pedido del pueblo de que le bajaran los impuestos, que fueran más nobles, él dijo, no, si mi papá los castigó con látigos, yo los voy a castigar con escorpiones, les voy a cargar la mano. Entonces Jeroboam dijo, no, ¿saben qué? Allá David y su linaje, no tenemos nada que ver con el hijo de David. Y se fueron, y vino esa ruptura del reino. Para hacer la historia corta, que se supone que la sabemos, el reino finalmente se dividió. Jeroboam quedó como rey de Jerusalén en el sur, con 2 tribus, y Jeroboam con el reino del norte, con las otras 10 tribus. Y pasaron varios años, en realidad pasaron como 250 años aproximadamente. La nación que siguió a Jeroboam se empezó a contaminar. En primer lugar, pensaron, bueno, el templo de Jerusalén atrae personas, y acuérdense que las reglas ceremoniales implicaban que todos los hombres de todo Israel tenían que viajar a Jerusalén 3 veces al año. Así que eso empezó a ser incómodo para el reino del norte. Así que construyeron su propio templo en un monte llamado Gerizim. Un templo en contraposición del que construyó Salomón, y ahí empezó la rivalidad. El templo de Gerizim versus el templo de Jerusalén. Y entonces construyeron unos toros enormes como símbolos de la presencia de Jehová. No es que adoraban literalmente al toro, pero a través del toro adoraban a Jehová, y se empezó a meter lo que se le llama el sincretismo religioso, la mezcla religiosa de otras ideas. Finalmente se fueron apartando de la religión judaica. La capital era Samaria, acá en el sur era Jerusalén. Se fueron separando, y finalmente Dios rechazó a los del norte, porque después de tantos llamados al arrepentimiento y a volver a la fe del judaísmo,
pues el reino del norte quería seguir su idolatría, implantaron sus nuevos sacerdocios, un nuevo sistema de culto, otros sacrificios, otro templo, y Dios dijo: hasta aquí aguanto a Efraín. A uno de sus profetas le dijo: déjalo, porque Efraín es dado a ídolos. Efraín era el nombre genérico en que se le mencionaba al reino del norte o Samaria. ¿Recuerdan qué profeta importante predicó en el reino del norte? Un profeta que hizo milagros, que hasta cayó fuego del cielo. El mismo Elías y Eliseo ministraron en ese reino, en Samaria. Finalmente Dios desechó el reino del norte y vino el imperio asirio y los conquistó. En el año 722 el reino del norte llegó a ser conquistado, tristemente. Y los asirios tenían una estrategia: tomaban a la gente del reino conquistado y se las llevaban y los diseminaban en su reino, y traían de los otros pueblos conquistados y también los regaban. Así que el reino de Samaria, el reino del norte, se mezcló. Y ustedes recuerdan que para los judíos el linaje debería mantenerse puro, no debía haber mezclas, a veces ni entre tribus, porque se esperaba que de uno de esos linajes nacería ¿quién? El Mesías. Por lo tanto, la descendencia tenía que cuidarse. No te podías casar con personas que no fueran judías, a duras penas con alguien de otra tribu. Se cuidaba mucho eso. Ahora imagínense, el reino del norte apostató, fue conquistado, y ahora se le mezclaron con otras naciones. Se perdió el linaje, se perdió la esencia del judaísmo, y ahora ya no se hablaba el idioma judío, se empezó a olvidar del idioma, ya no se podían leer ni entender la Torah ni las escrituras, y fue una mezcla horrible. Por eso es de que surgió esa rivalidad enorme entre judíos y samaritanos, porque los judíos consideraban a los samaritanos como una mezcla perversa, inaceptable, y se odiaban. Ahora, si recuerdan, el ministerio de Jesús fue un ministerio muy difícil, muy sedentario, porque tenía que estar manteniéndose en un movimiento estratégico y no podía ser muy público porque lo podían matar, y su misión tenía que durar breve tiempo, pero Satanás trató de que durara menos tiempo posible. Lo trató de matar desde que nació, pero cuando se hizo su ministerio público, Jesús hizo una estrategia adecuada de su ministerio, y por eso es que cuando sanaba gente les decía: no le digas a nadie, ven, muéstrate al sacerdote. Pero la gente iba y gritaba, y así se fue diseminando la presencia de un predicador, de uno que por ahí posiblemente sería el Mesías, y eso trajo la atención al sistema político, al sistema también gubernamental de Judea, donde era el Sanedrín, el gobierno local, porque eso implicaba riesgo para su nación. Los romanos, un Mesías, un rey judío en contra del César, eso es peligroso. Entonces había que callar, y por eso el ministerio de Jesús fue en cierta manera discreto, callado, y fue siempre orientado hacia el reino del norte, toda la zona del reino del norte. Y pasar por la capital, por Samaria, para un judío era asqueroso. ¿Saben que el cerdo era el animal más inmundo que un judío podría tratar? Y trabajar en un chiquero de marranos era lo más bajo. Pues bueno, para un judío decirle a una persona, se estaban peleando, imagínate, Mefi, yo estoy peleando, entonces tú me quieres ofender, me decías cerdo, como judío, pero yo tenía algo mejor que eso. Yo le decía samaritano, y eso era peor. O sea, a ese grado era la relación. No lo traduzcamos a nuestro vocabulario, el buen entendedor, ¿verdad? Pero esos eran los insultos. O sea, decirle samaritano a alguien era lo peor. Entonces, pasar por Samaria, no. Preferían gastar 2-3 días de camino y rodear por otras rutas antes que atravesar por Samaria. Y cuando Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, es porque Jesús siempre tiene un plan. Jesús siempre tiene un plan.
chispas, estoy relatando la Biblia de memoria y a veces no la leemos porque no la sabemos, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que dice el versículo 4, dice 4:4, era necesario pasar. ¿Por qué era necesario? ¿En qué momento en tu vida? Porque el Evangelio tiene que tener relevancia. ¿En qué momento en tu vida es necesario que tengas que pasar por Samaria cuando, oye Dios, hay otras opciones, hay otros mejores planes? ¿Cómo se te ocurre? ¿Se han dado cuenta que muchas veces nuestros planes son mejores que los de Dios? Que nos sentimos más inteligentes que Dios, que tenemos incluso la desfachatez y la soberbia de recomendarle a Dios lo que Él debería hacer con nuestras vidas y con nuestros planes. No hacemos planes con Dios, armamos nuestro plan y luego le decimos al Señor que los apruebe. Y a veces Dios dice: es necesario que por ahí no, vas a pasar por otro lado, vas a pasar por Samaria. Es necesario. Cuando Dios quiere hacer una diferencia en tu vida, es necesario que pases por Samaria. Y vas a pasar por situaciones vergonzosas, odiosas, y vas a tratar personas insoportables, personas que no quieres, y te vas a exponer a jefes que no quisieras que existieran. Vas a tener a veces en la misma familia personas que dices: ¿cómo es que me injertaron a esta persona en la familia? Y Dios quiere que pases por Samaria porque Él va a hacer una diferencia en tu vida, porque es necesario pasar por Samaria. Y dice el versículo 5 que vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar. ¿Por qué Sicar? Porque ahí estaba un pozo. Oigan, cuando yo veo esto, ¿saben que ese pozo de Jacob todavía tiene agua ahora? Estamos hablando de 2000 y cacho de años después. Todavía le saca. Dicen que la crisis del agua, que nos vamos a quedar en agua, y Dios es tan generoso. Fluye agua dentro de la tierra y Dios nos da agua de sus manantiales. El pozo de Jacob todavía estaba dando agua 3000 años después y todavía tiene agua el charquito ese. ¿Por qué tenía que pasar por ahí? Porque en ese pozo de Jacob llegó una mujer. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe el nombre de la samaritana? ¿Cómo es posible que una persona tan famosa no se le haya registrado el nombre? A Rahab la conocemos como la ramera, la prostituta. Y es que no te equivoques, chico, porque te van a recordar el resto de tu vida por ese error. Cuando Rahab se convirtió y se salvó y fue parte del pueblo de Dios, y hasta fue parte de la genealogía del Mesías. Pero cuando la nota Mateo y la describe, dice Rahab la ramera. No dijo la moabita, no dijo la de Jericó, la ramera. No te equivoques, porque te van a recordar siempre por ese error, lamentablemente. Y ahí llegó esta mujer samaritana al pozo de Jacob. ¿A qué hora llegó ella? A mediodía. ¿Por qué? Para que nadie la viera. A ver. Esto es muy confuso. Nicodemo era un miembro del Sanedrín y quería hablar con Jesús. Y para hablar con Jesús, por miedo a que la gente lo notara, ¿cuándo habló con Jesús? En la noche. ¿Qué no se supone que cuando uno no quiere que se den cuenta, lo haces en la oscuridad? Pero esta mujer fue a mediodía. ¿Qué nos estaba exponiendo demasiado? Bueno, recuerden que las mujeres iban a buscar agua muy temprano o muy tarde. Por lo tanto, total, lo voy a hacer ahorita, nadie me va a ver. Todo el mundo está en la iglesia. Sábado a las 11, todo el mundo está en la iglesia. No, hombre, yo me voy a ir al cine a las 11. Al cabo que nadie me va a ver, y nada que te encuentres ahí un hermano repartiendo centinelas, ¿verdad? Ella fue a mediodía porque no quería ser evidente, pero cuando Jesús necesita hacer un cambio en tu vida, vas a ser evidente para Él.
Y da la casualidad que siempre va a poner a alguien en tu camino en Samaria para que seas evidente. Y no te sientas avergonzado cuando Dios te expone en tus momentos de vergüenza. Dale gracias a Dios que te expuso, porque Él te está queriendo evitar algo peor. Te está tratando de hacer que despiertes, que te des cuenta. ¿No te has dado cuenta que muchas veces cuando nos hacen ver que estamos mal, oye, sí es cierto, a veces ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estábamos haciendo mal? Ayuda. Es necesario que Jesús vaya a Samaria, a tu Samaria, y se encuentre contigo en tu momento de vergüenza, en tu momento en donde tú piensas que nadie se va a dar cuenta, y te encuentras a Jesús. Alguien me decía que en el Espíritu Profecía hay un texto donde dice que el Espíritu Santo no va a los lugares, a ciertos lugares donde tú vas, y yo lo he buscado y no, yo solamente he leído que los ángeles se cubren el rostro, se avergüenzan e incluso se retiran y se alejan de ti cuando vas a lugares impropios, pero jamás el Espíritu Santo, porque muchas veces el Espíritu Santo de ahí te saca, de tu Samaria. Así que no inventen citas apócrifas del Espíritu de Profecía. No usen a la tía Elena para decir que dijo algo que no dijo. Nunca el Espíritu Santo se va a retirar, sino hasta que el tiempo de gracia termine en esta tierra. Mientras tanto, siempre habrá un Samaria en tu vida y una ocasión para que el Espíritu Santo venga y se encuentre contigo en un momento de vergüenza y te diga: dame de beber. Es decir, quiere que hagas algo por Él. Señor, pero yo, hace muchos años hubo una convención cuando el coordinador de la conferencia del sur era el pastor Serna, y hubo la primera gran convención de una ganancia de 5,000 almas en el Convention Center. Todos los pastores empleados estaban allá bautizando a los 5,000 que se lograron en ese evento. Los que no estábamos empleados por la conferencia, sino que trabajamos de sostén propio, éramos poquitos regaditos por ahí, pero todos los pastores estaban bautizando allá adelante en las pilas, en una ceremonia, en una fiesta. Yo estaba sentado por ahí entre el montón cuando una hermana me reconoce: Pastor Omar, qué bueno que está aquí. Me agarra de la mano y me lleva. Venga, pastor. Y yo pues como diciendo: ¿qué pasó? ¿Dónde fue o qué? Pastor, es que hay un endemoniado acá y necesitamos que nos ayude. Y como que le metí freno al paso. Un endemoniado no es un tipo con gripa, es más, ni siquiera con COVID. Un endemoniado es algo serio. Jesús dice: esto se trata con oración y ayuno. ¿Por qué frené yo? Soy un ministro, un pastor. Se supone que somos santos, consagrados al Señor. Estamos hasta en un pedestal, nos miran hasta con aureola algunos hermanos que piensan que no somos humanos. El viernes anterior a ese sábado, yo había tenido un agarrón de esos encontronazos verbales con mi primer anciano de mi iglesia, porque no nos poníamos de acuerdo y discutimos y nos acaloramos y nos enojamos y estábamos furiosos el uno con el otro y nos acostamos enojados. Y era lo que venía en mi mente cuando la hermana me iba jalando, y cuando dijo endemoniado, me vino en mi mente la cara del hermano, el anciano, y dije yo: no, espérate tantito, si ni siquiera nos hemos pedido perdón, que el cuate me va a dejar quién sabe cómo. Acuérdense cómo les fue a los de allá de la ciudad de Éfeso, que uno solo dejó desnudos como a 8, todos maltratados. Dije: no, espérate tantito, con los endemoniados no me llevo tan fácilmente. Hay momentos en la vida donde el Señor dice: yo te escogí a ti, dame de beber. Pero Señor, si yo me acabo de pelear, acabo de no portarme cortésmente, ¿por qué me escoges? ¿No te has dado cuenta que en algún momento dado de la vida Dios susurra a tu oído y te está diciendo a ti específicamente? Y es que no tengo ese talento, Señor, yo no soy, pero quiero que lo hagas. Sea cantar, predicar, exponer un tema en algún momento de la escuela sabática, sociedad de jóvenes, culto, pasar a la plataforma, entregar una revista,
Lo que sea que el susurro del Espíritu Santo te está diciendo, dame de beber. Te está diciendo, no importa quién seas, no importa todo el desastre que hayas hecho en tu vida, no importa los pozos equivocados donde hayas buscado agua sin encontrarla, porque ¿cuántos maridos le dijo Jesús que había tenido? ¿Y con el que andaba ahora? Y la criticamos. Yo no la criticaría. Oigan, le engañaron 5 veces, no sabemos qué pasó. Yo veo sus rostros, pero no conozco sus historias. Cada uno tiene su tragedia, su lucha y su dolor. Y cada uno carga con su cruz. Y a veces criticamos. Me acuerdo que una vez alguien me dijo, pastor, me voy a casar, estoy enamorado. Por fin otra vez. Ah, bueno, qué bueno. Sí, ¿y qué tal es tu novia? Sí, es una muchacha linda, bonita. Ya lleva 3 divorcios, pero ahora sí. La primera reacción mía fue, uy, 3 divorcios, aguas. Pero luego pensé, espérate, tranquilo, yo no conozco las razones de sus 3 divorcios. Luego la crítica, el ser humano somos criticones. Tenemos un master degree en crítica. Es que, pastor, es crítica constructiva, pero es crítica. No importa el desastre que hayas hecho en tu vida. Jesús le dijo, dame de beber, porque has ido a buscar a pozos equivocados agua. Y buscas felicidad, y buscas paz, y buscas armonía, y buscas un hogar, pero estás buscando en el pozo equivocado. Pastor, no hay chicas bonitas en la iglesia. Pastor, es que los muchachos de la iglesia están feos. ¿Saben que yo no he ido a una sola iglesia sin encontrarme muchachas bonitas y muchachos simpáticos? Solteros. Y digo, bueno, ¿y por qué se andan con un feo si hay bonitos en la iglesia? Y el feo hasta samaritano es. Digo, ay, Señor. Pero bueno, es otro tema. Dios te llama y te dice, dame de beber, porque quiere hacerte reaccionar para darte cuenta que tú estás bebiendo del pozo equivocado. A veces has sido adventista de nacimiento, de generaciones, y no sientes esa agua de vida en tu corazón. Muchos jóvenes, incluso como yo, que nací adventista ya de 2ª generación, hijo de un pastor muy destacado, y también elegí el ministerio, de repente le dan ganas de uno de voltear y decir, bueno, pues estos se divierten allá en el mundo, yo nunca fui al mundo, ¿qué se sentiré al mundo? No, hermano, ¿para qué? Si cuando uno va a asomarse, vienen unos de allá afuera todos maltratados. ¿A dónde vas? No, espérate, regrésate allá afuera, está terrible. Porque si adentro te despedazan, afuera te va a ir peor, porque allá afuera no hay aguas que te limpien, no hay aguas que te transforman. Las aguas de allá afuera te van a dejar devastado. En la iglesia, que es defectuosa, que está lleno de criticones como yo, es el objeto más valioso para Jesús. Y aquí hay agua de vida. Jesús logró traer a la samaritana y le dijo, ven, yo te voy a dar esa agua. Y logró despertar en ella la gran necesidad para tomar el agua. Y se me acabó el agua. Son las 10:31. Todos tenemos un samariano. Todos tenemos un secreto o más. Todos tenemos la ocasión de encontrarnos en un momento con Jesús. Y todos tenemos la oportunidad de olvidar los recursos con los que buscamos conseguir esa agua que no nos llena, porque ella hasta el cántaro olvidó. Porque Dios nos dio su gracia, una gracia abundante para un pecador constante. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta y nuestro desafío que nos lanza San Juan 4? El propósito del Evangelio de Juan es que creamos en Jesús, porque para que al creer en Él tengamos vida. Si tú eres un cristiano adventista que no disfruta de la vida, que no siente que tiene, que cree que la vida es tener dinero, fama, comodidad, buena salud, todo eso está bien, yo quiero tener todo eso. Bueno, tengo casi todo eso. Pero Cristo
le da sentido a todo eso. Cristo es el agua que fluye. Decía John Maxwell, dice, no decía, no está muerto todavía, el mejor entrenador de liderazgo a nivel mundial en este momento. Dice, si tú necesitas motivar a un burro, tienes un burro motivado. Y lo dice en términos de que el ser humano no necesita motivarse, porque entonces somos unos burros. Así lo dice él, ¿ok? No se vayan a ofender. Es decir, en ese capítulo él trata de decirnos, no necesitamos motivación, porque si alguien me necesita motivar, entonces no sirve para nada, porque cuando el que me motivó se fue, me vuelvo a desmotivar. Tú tienes que tener esa fuente dentro de ti misma, y yo he encontrado que esa fuente se llama Jesús. Entusiasmo viene de enteos. Enteos significa sumergido en Dios. Cuando estoy sumergido en Cristo, tengo ese entusiasmo y esa motivación natural, esa agua fluye. Depresión, sí, existe, no debería existir. Elías se deprimió por un ratito, pero no todo el tiempo. Hay cura para la depresión en Cristo Jesús. Hay cura para todo en Cristo Jesús. Y hay oportunidad para Jesús de convertir en una persona que vergonzosamente no quiere servir a Jesús en un testigo que puede convertir una ciudad entera para Jesús. Así es de que si el Señor te llama a lo que sea y te dice, dame de beber, es porque Él te quiere dar. Cuando Jesús llama, capacita. Ve, sírvele. No importa si es grande o pequeña la obra, si estás sirviendo a Jesús, estás sirviendo al Rey. Y estás sirviendo. Si no estás sirviendo a Jesús, no estás sirviendo. No sirves. Querido Jesús, eres bueno. Vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias por ese encuentro que tuviste con la samaritana y por ese encuentro que quieres tener con nosotros cada día, y por esos secretos nuestros que tú callas, porque eres un caballero y no nos expones, cuidas nuestra dignidad, y en lugar de exponer nuestros pecados, tú nos expones como tus hijos y tratas de cubrirnos con tu gracia y nos das de tu espíritu para que podamos ser triunfadores, y nos presumes ante el universo entero. Eres maravilloso. Te pedimos que nos des ese deseo intenso de sumergirnos en ti y beber de ti esa agua que fluye en nuestros corazones, en nuestras conciencias, en nuestro interior, y que constantemente bebamos de tu agua, de esa que nos quita la sed de una naturaleza carnal que constantemente nos hace pecar y que nos lleva a una vida miserable. Que a través de Jesús seamos mejores cada día, y que dejemos de ver samaritanos a nuestro alrededor y veamos el samaritano que llevamos dentro, y que en el nombre de Jesús hagamos que ese samaritano se convierta en un testigo del reino de Dios. Gracias por estas hermosas lecciones que el libro de Juan nos estará dejando este trimestre, para que al leerlas creamos en ti, y que al creer en ti tengamos vida.